Bueno, retomamos después del cuadro intermedio, continúa el punto 19. Punto 19, Unibloque UCR, proyecto de comunicación sobre 20 viviendas de la localidad de Salazar. Concejal Cerejo, también tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, esto es sencillo, bastante sencillo. Tiene relación con un proyecto que presentó este bloque en la sesión pasada, que tenía que ver con la finalización de 22 viviendas ubicadas en el lugar de La Paz, a través de la autoconstrucción asistida. Y ese proyecto en principio no alcanzaría las 20 viviendas que están en Salazar, porque esas viviendas tendrían una construcción menor al 10% de obra. El Ejecutivo Municipal suscribió con el Instituto de la Vivienda la construcción de 20 casas en Salazar, sumadas a estas 22 de Veró, y al día de la fecha no tenemos información de cómo están esas viviendas, y es lo que nos interesaría saber, justamente para ver si la podemos incluir a esas 20 viviendas de Salazar en este proyecto de autoconstrucción. En definitiva, es un pedido de informe para que el Ejecutivo informe el porcentaje de avance de cada unidad, la cantidad de desembolsos por parte de la provincia de Buenos Aires y cuáles fueron sus montos, remita copias de los contratos vigentes con la constructora y el tiempo estimado de reanudación y finalización de las obras y cualquier otro dato de interés que el Ejecutivo considere. Así que no mucho más que eso. Gracias, concejal. No habiendo más concejales de uso de la palabra, someto el proyecto a su votación para la aprobación. Aprobado por unanimidad. Punto número 20, Unibloque Juntos por Veró, proyecto de comunicación sobre puesta en valor de la ruta provincial número 86, tramo Pehuajó de La Madrid. Sí, concejala Ramírez tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Este es un proyecto de comunicación que tiene que ver para... Ya nos habían contestado en algún otro momento, no es la primera vez que hacemos un proyecto de comunicación requiriendo información respecto a cuándo va finalmente a llevarse adelante arreglos definitivos en la ruta 86. Si me lo permite, voy a hacer también mención por secretaría, porque el punto que sigue, yo lo hice por separado, ruta 65 y ruta 86, lo podemos trabajar juntos. Pido autorización para eso. Solicita el tratamiento en conjunto la concejala Ramírez del punto 20 y del punto 21. Si no está de acuerdo, se trabaja en conjunto los dos. Porque para no repetir, teniendo en cuenta que ambas rutas son provinciales, que ambas rutas están destruidas, básicamente. Las hice por separado porque marqué algunos hitos, si se quiere, en particular de algunas de estas rutas. En particular me toca transitar todos los martes cuando voy a dar clases a la localidad de Arboleda. Yo voy los martes nada más. No quiero imaginar la gente que vive en Arboledas y tiene que transitar cotidianamente la ruta 86. Realmente hay tramos que está en una situación deplorable. Han puesto brea en frío, la brea en frío no da prácticamente nada, los pozos están cada vez más profundos, la inundación provocó un mayor deterioro en la ruta, y la verdad es que preocupa el estado de la misma porque ahí transitan vecinos. Marqué ese tramo, pero también si uno va hasta Pehuajó se encuentra con tramos de la ruta realmente que tiene huella a esta altura, no se puede viajar prácticamente un día de lluvia. Y cuando hablo, ahora voy a pasar a hablar del E65. Tuvimos hace un tiempo que una suerte ahí de arreglo que iba a ser por un tiempo, que tiene que ver con lo que se identifica como Puente Otto, y sin embargo ha quedado para siempre. Es una parte de tierra, hay que bajar a paso de hombre para poder transitar este tramo. No hay ninguna expectativa, o no hay por lo menos ninguna información en ningún lado que nos diga cuándo efectivamente van a comenzar. Ya a esta altura no sé si corresponden las reparaciones, sino más bien el repavimentado de ambas rutas. Me preocupa pensar que cada sábado o sábado por medio, jóvenes de nuestro distrito están viajando a Bolívar a jugar al fútbol y tienen que transitar hasta Bolívar, también una ruta llena de pozos, de ondas. Realmente es preocupante.
Me atreví a poner en el proyecto enviar directamente a Dirección Provincial de Vialidad este pedido de informes, porque ya otras veces he pedido a otras instancias y me ha sido denegado, pero también pido que se remitan copias de estos pedidos para que sepan qué está pasando y nos conteste eventualmente alguien al gobernador de la provincia. Quizás crean que Vialidad se está trabajando fenomenalmente, pero nosotros necesitamos, como vecinos de Deró, una respuesta de fecha probable de arreglo de estas rutas, de ambas rutas provinciales. Nada más y espero el acompañamiento del resto de los bloques, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejala. Sí, concejala Romana, tiene uso de palabra. Gracias, señor presidente. También nos preocupa el estado de las rutas y como mencionaba anteriormente la concejala, hemos obtenido respuestas siempre que en su momento le escribíamos al director de la octava región, de la octava zona. En esta oportunidad, en el artículo 2, vamos a solicitar que se envíe copia a la jefa de la zona 8, María Valeria Cifre Carrillo, porque consideramos que las vías jerárquicas se deben respetar y porque esta información debe ser elevada por quien corresponda. Como decía anteriormente, lo dijo la misma concejala, hemos obtenido respuestas siempre que hemos mandado algún proyecto de resolución o de comunicación, así que nuestra moción es aprobar, acompañar este proyecto, cambiando el artículo 2, que quedaría redactado de la siguiente manera: remítase copia de la presente resolución a la jefa de la zona 8, ingeniera María Valeria del Carrillo, y a los honorables consejos deliberantes de las ciudades de Pehuajó, Hipólito Yrigoyen y General Madrid. En ambos proyectos, el artículo 2 quedaría redactado de esa manera. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Entiendo que hay una modificación que debería aceptar, ¿no? Para que sea una sola moción. Concejala Ramírez, que es la autora del proyecto, le doy uso de la palabra para que... Bien, gracias, señor presidente. Mi moción es, si quieren agregar esto a quién dirigirlo, pero mantener que vaya al gobernador de la provincia. Hemos aprobado en el día de hoy 2 proyectos del orden nacional que se dirigieron al Poder Ejecutivo Nacional, y me parece que, así como hay cosas que es necesario que nuestro presidente se entere de lo que opina este Consejo Deliberante, es necesario que el gobernador de la provincia de Buenos Aires se entere qué opina o qué le pasa a los habitantes de la ciudad de Deró. Si no, siento que hay un doble estándar, una doble vara para decir que hay cosas que es necesario que se las comuniquemos al presidente y que pareciera que hay que blindar al gobernador y no informárselas, o no decirle también a él qué es lo que está pasando en esta comunidad, porque somos nosotros, los vecinos de Deró, los que transitamos la ruta 86 y la ruta 65. Así que voy a pedir que continúe en el proyecto y se remita copia también al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Va a haber 2 mociones en tal caso. Uno para que quede el proyecto modificado con el agregado de enviar copia también a Vialidad, a la directora de Vialidad de la región 8, y el otro solamente enviarle en el artículo 2 a la directora justamente dicha y no al gobernador, que diría así. Hay 2 mociones. Siendo así, someto el proyecto para la votación, para la aprobación, no sé cómo se dice, Como el original. la aprobación como proyecto original, someto a su votación, y por la aprobación del proyecto con la modificación, a uso de voto doble, se aprueba con la modificación propuesta por el bloque oficialista. Punto número 22, Bloque La Libertad Avanza, proyecto de comunicación sobre servicio de vialidad rural del partido de Deró. Concejal Bomi, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, este es un proyecto que tiene que ver con el tema tasa vial y el mantenimiento de los caminos rurales. Es algo, como bien marcaron ya en el transcurso de la sesión los demás concejales, algo que viene desde hace muchísimo tiempo. Uno permanentemente viene escuchando reclamos tanto de productores
como de vecinos o cualquier persona que intenta transitar por los caminos rurales, ¿no? Ya sabemos los problemas por cuestiones de logística que ocasiona un camino rural en mal estado, un vecino que quiere acceder a su domicilio y además de una oportunidad han quedado aislados, distintos actores sociales, maestros, padres, alumnos que quieren acudir a una escuela rural, en situaciones de emergencia, ante siniestros, bomberos, incluso han pasado proyectos por acá que tenían que ver con esos, por ahí la falta de conocimiento, de certeza, en caso de bomberos, puntualmente cuando tenían que acudir a un siniestro, sobre qué camino tomar, qué camino llegar más rápido, saber si está cortado o no está cortado. Lo mismo puede pasar por ahí con una ambulancia ante una emergencia. También, bueno, problemas que nos generan la conectividad con Salazar, ¿no? Que estamos hablando de la segunda localidad en importancia en cuanto a tamaño del distrito, y es sabido por todos que mantienen un vínculo, si se quiere, de interrelación mucho más fuerte con Pehuajó, por una cuestión de cercanía, de facilidad de llegar por ruta, que tienen una oferta en un montón de cuestiones mucho más amplia que la que tiene la ciudad cabecera del distrito. Pero también es cierto, y me lo han manifestado muchos vecinos de Salazar, que si tuvieran una conectividad más fluida, también se interrelacionarían muchísimo más con nosotros. Me han manifestado que les gusta mucho la ciudad también. También tenemos que mencionar cuestiones que tienen que ver con lo económico, ¿no? Con la pérdida económica que genera un camino en mal estado. Por ejemplo, hay estudios al respecto de lo que se pierde por las demoras que ocasionan las cuestiones de logística, ¿no? Para los productores. También problemas que viven los vecinos cotidianamente, como se les puede romper un vehículo, una maquinaria. Creemos que el problema es amplio, abarca muchas cuestiones. Y por eso considero firmemente que tenemos que empezar a trabajar seriamente con esto. Y la forma de hacerlo entendemos que es mediante este pedido de informes, que quizá parezca en principio amplio, ¿no? Porque pide muchísima información, pero como el sistema es complejo, el mecanismo es complejo, y para poder trabajar necesitamos conocer al detalle cada una de las cuestiones, es que el proyecto, el pedido de informes está armado de esta manera. En el pedido de informe van a encontrar que pedimos desde cuánto, cómo se cobra, dónde va destinado, cuál es la trazabilidad de los fondos desde que los percibe, desde que salen del bolsillo desde el productor hasta que se efectivizan en la prestación del servicio. Van a ver que consultamos si existe un plan de mantenimiento anual o se va trabajando en el día a día. Creemos que es importante contar con un plan de mantenimiento anual. Van a encontrar que también preguntamos si se hace una clasificación del estado, acerca del estado de los caminos, si se hace, o por importancia, por ahí caminos más importantes, caminos secundarios. Van a encontrar que preguntamos también, pedimos información acerca de la cantidad de máquinas que hay, el estado de la misma, vida útil que les queda. El pedido es bastante amplio porque entendemos que dentro de nuestras funciones, además de la de controlar, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? También tenemos que pensar en un control, pero para construir también, en un control que tenga que ver con detectar errores y posibles mejoras que se puedan llevar adelante. Controlar también para poder acercar a este cuerpo un proyecto superador o un proyecto que mejore este problema que es real, porque como bien mencionaron en proyectos anteriores tenemos sentencias y fallos judiciales en contra. Entonces el problema es real. Así que bueno, en tal sentido entendemos que por ahí se puede llegar a argumentar o a manifestar de que podemos contar con cierta información de esta, es real, pero no hay que dejar de considerar que la manera de obtener una información precisa, completa, que no deje lugar a una falsa interpretación, es pedirlo mediante el mecanismo oficial que tenemos en este Consejo y pedirlo directamente al Ejecutivo o a quien corresponda por intermedio del Ejecutivo. También entendemos que se hacen muchas publicaciones en las páginas web acerca de los trabajos que se van haciendo, acerca de las maquinarias que se van comprando. Nosotros no estamos poniendo en tela de juicio ni que se hayan comprado bien o mal, que se hayan comprado muchas o pocas, que se hagan nuevos trabajos. Lo que queremos conocer es el sistema. Queremos conocer cómo funciona el sistema desde el minuto 1 hasta la prestación efectiva del servicio, porque es la única manera, es algo muy complejo y si no conocemos al detalle cada punto del sistema, es imposible para nosotros tanto desarrollar nuestra tarea de control como de trabajar en un mecanismo que pueda ser superador y que intente resolverle los problemas
o mejorarle este tipo de situaciones a los vecinos del distrito. También podemos entender que hay un tribunal de cuentas que audita los gastos y nosotros, vuelvo acá a hacer mención y a repetir que no estamos hablando de legalidad de gastos. Lo que estamos pidiendo o preguntando son datos. Cómo se recauda, cuánto, cómo entra, cuál es la trazabilidad, a qué cuenta, si va a una cuenta específica, si va a renta general y de ahí después se maneja. Necesitamos conocer, vuelvo a repetir, todos estos datos al detalle para poder trabajar de manera efectiva en una propuesta de mejora. Bueno, es por todo esto, por los puestos, que voy a solicitarle a los demás bloques, señor presidente, que nos acompañen en este pedido de informes. Muchas gracias. Gracias, concejal. Sí, concejala Romana. Gracias, señor presidente. Sí, la verdad que coincidimos que es un tema que también nos preocupa, un tema histórico de toda la vida, el tema de los caminos rurales. Y que hoy tenemos también la fortuna, ¿no?, de que tenemos gente que nos explica, nos ha estado visitando siempre que lo hemos requerido en su momento, el director que era, no me acuerdo en este momento, Boitar. Y yo le veníamos a proponer por ahí al bloque que presentó el proyecto, si les parece bien, que lo pasemos junto con el otro a comisión y llamar por ahí no solamente a la intendenta, sino a algún otro funcionario para que nos ponga en conocimiento de todas estas cuestiones y que nos podamos sacar todas las dudas en comisión. Esa es nuestra moción. Por supuesto que estamos de acuerdo, que necesitamos saber, como en otras oportunidades nos han venido a visitar y ahora el Consejo se ha renovado, es necesario tener nuevas respuestas y bueno, esa es nuestra propuesta de llevarlo a comisión y poder tratarlo de manera conjunta o de manera separada, no sé, eso después lo evaluaremos. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Sí, concejala Hernández, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, estaríamos de acuerdo en que nos visite el señor Boitar, como menciona, pero yo tengo entendido que también vamos a necesitar el informe por escrito de un montón de ítems que están marcados y seguramente, porque es material que a nosotros nos queda para seguir trabajando y vamos a necesitarlo por escrito también, a cada pedido de cada artículo. Gracias, señor presidente. Muy bien, ahora. Sí, concejal Zubiri, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, para que quede correctamente en acta, el secretario Boitar ha renunciado en el año 2024, así que no está más a cargo del área. También corregir que el señor Boitar nunca vino a hablar de la radial, sí vino a hablar de las inundaciones y del manejo del agua en la cuenca. Y también yo creo que reiterar lo que dijo la concejal Ramírez. El concejal Urruti se ha cansado de pedir informes de esto y yo creo que el problema real es que le diría que el 98% del Ejecutivo no transita los caminos rurales, por eso no conoce cómo están. No creo que si no lo negarían así. Lo mismo que también podemos invitar a Kicillof a que venga a hacer campaña en el Clio y ahí también se va a dar cuenta. En vez de mandar una nota le decimos que venga a hacer campaña en el Clio y se va a dar cuenta cómo están las rutas. El problema es que no transitan los caminos rurales, si no, no podían ser tan negadores de que el Estado es paupérrimo y estamos a 15-20 días de que empiece la campaña de soja y de maíz y el servicio sigue sin prestar. Y también recordar que cuando rechazamos o rechacé el presupuesto 2026, tenían presupuestado recaudar 1.600 millones de pesos y gastar 800.000 pesos. Creo que ahí está el origen. Desde el origen subejecutan. Y también recordar algo que se dijo ahí para que quede: el Tribunal de Cuentas audita los procedimientos contables, no en que se gasta la plata. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Peñalba, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, nosotros cuando analizamos este proyecto entendimos que va bastante de la mano con el tema que tratamos en el punto 18. Entonces, por eso entendemos que es importante pasarlo a la comisión porque estamos hablando
de lo mismo, me parece que en la práctica legislativa uno pasarlo a comisión, otro aprobarlo o rechazarlo, como que no tendría mucha lógica en cómo nos manejamos. En su momento Boitar sí vino a hablar sobre caminos rurales, no recuerdo en qué año, 21, 22, 20, no podría decir, me acuerdo que Inhabla estaba trabajando en este Consejo Deliberante, pero más allá del dato anecdótico, nosotros, como ya dijimos, creemos que se deben dar explicaciones y creemos que el proyecto de comunicación del cual estamos hablando, para no desviarnos del tema, debe ser respondido. Por eso la moción nuestra es, ya que tenemos dos proyectos de iguales características en su función o en su fundamentación en la misma sesión, por eso es el motivo que la moción nuestra es la de pasar a comisión el proyecto número 14.533 que expuso recién el concejal Gómez. Muy bien. Concejala Ramírez, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a pedir permiso para leer. Quiero leer algo de un fallo que tuvo otro municipio también, es un fallo de Varadero, que tuvo otro municipio también por los caminos vecinales. Quiero marcar solamente esto. Dice que, sí, pero porque tiene que ver con caminos vecinales. No corresponde. El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo control del Estado, que sea de interés público, como en este caso, puede permitir la participación de la gestión pública a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. Por eso entiendo que la respuesta debe venir por escrito, puesto que las reuniones de comisión, primero que no son públicas, son únicamente para los concejales. No se toma literal lo que dice el funcionario que nos visita, sino que se hace un simple o en general se toma apunte de lo que el funcionario dice, y muchas veces en el afán de querer escribir todo lo que dice uno no llega en la velocidad de la que se va hablando. Entonces me parece que una verdadera información de todo lo que tiene que ver con los caminos rurales debería ser informado por el Departamento Ejecutivo, por el funcionario que quiera, pero debe ser por escrito. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, concejala. Entiendo que hay dos mociones. Ustedes sostienen la moción de que se apruebe así como está. Nosotros queremos la respuesta por escrito, señor presidente. Sí, entendemos que la información el Ejecutivo la debe tener, entonces no encontramos dónde estaría el problema. No, solamente le pregunto para que quede clara la moción, sí, ya que ya son los autores del proyecto, ya que la concejala Ramírez. Bien, gracias, señor presidente. No, ya hablaron. Hay dos mociones, una es por la aprobación del proyecto y otra es por el pase a comisión. Someto a votación para la aprobación del proyecto así como está. Ahora someto la votación para el pase a comisión. Hago uso de voto doble. El proyecto pasa a la Comisión de Presupuesto de Hacienda, de Asuntos Varios y de Obras y Servicios Públicos. Muy bien, no habiendo más puntos por total en el día de hoy, invito a la concejala Hernández al cambio de la mesa. Estamos por finalizar la sesión. Buenas noches a todos.